Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Buenas tardes, Juliet Daniela, que me está acompañando en este momento. Damos inicio entonces a nuestra sesión 3 del curso, la cual tiene que ver con la aplicación de los instrumentos para valorar perdón por la redundancia, para la valoración integral en salud por cursos de vida. ¿Listo? Entonces, nuestra sesión 3, vamos a compartir, digamos, las diapositivas. Una vez ya termine las diapositivas, vamos entonces a hacer un recorrido por la plataforma para indicarles, digamos, nuevamente qué es lo que ustedes deben hacer. ¿Listo? Porque pues hay muy poca participación. Los invito de verdad a participar. Son temas muy interesantes. Es un poco extenso el tema y desde luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un pequeño resumen de estos instrumentos y vamos a revisar un poco el componente formativo para que ustedes ingresen, sepan cómo ingresar, sepan qué es lo que está allí escrito y conozcan también qué es lo que tienen que hacer en sus actividades. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Por esta vez vamos a tener muchísimos videos. ¿Por qué? Porque me parece que pues la parte teórica la tienen, digamos, allí la tienen en sus componentes, ¿cierto? Y de pronto los videos son una forma más rápida y más fácil de poder que ustedes, de poderles transmitir, digamos, estos conocimientos. ¿Listos? Juliet es la persona que está. Sí, Juliet, ¿estabas viendo mi pantalla? O sea, ¿ves mi pantalla? ¿Sí? Juliet. Sí, Sí, señora. señora. Ah, bueno, entonces vamos a... Bueno, entonces tenemos la aplicación de instrumentos para la valoración integral en salud por curso de vida es nuestro programa, ¿cierto? Perdón que no es la sesión 2, ya es nuestra sesión 3, que es la aplicación e interpretación de instrumentos de valoración integral por momento de curso de vida. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito, digamos, de la parte anterior y vamos a desarrollar entonces nuestro tema central. Posteriormente vamos a explicar las evidencias y tendremos pues las preguntas. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado, digamos, de las escalas de abreviadas de desarrollo, ¿cierto? Entonces ya vamos a hacer un poquito más, vamos a estar más centrados en cada uno de estos instrumentos para que ustedes tengan una idea rápidamente de qué constan estos instrumentos y ya posteriormente vamos a ver su aplicabilidad. ¿Listo? Entonces tenemos estos instrumentos de valoración para los cursos de vida. Recuerden, vamos a recordar que una normatividad que está de la mano con estos instrumentos son las rutas de atención integral en salud. Acuérdense que hablábamos de que se hizo una política nacional de salud que se llamó la Política de Atención Integral en Salud País, dentro de la cual se creó el MIAS, que era un modelo de integral de atención en salud. Y el MIAS dijo, para yo poder implementar y para yo poder hacer unas actividades dedicadas a la promoción y a la prevención que sean todas iguales, que sean homogéneas y que se puedan aplicar a pesar de las diferencias, digamos, entre los territorios, entonces creó estas rutas, ¿cierto? Dentro de estas rutas, la principal o la que más o la que vamos a utilizar, digamos, en nuestro curso es la ruta de mantenimiento y promoción de la salud. Y dentro de esa ruta de mantenimiento y la salud, tenemos entonces que se consideró que es importante aplicar unos instrumentos que diseñó el Ministerio de Salud en determinados cursos de vida para disminuir los riesgos y para conocer los factores de riesgo en ese grupo de edad para disminuir entonces las enfermedades, ¿cierto? Entonces, dentro de esos instrumentos que son de obligatorio cumplimiento, o sea, cuando se hace una consulta en determinadas edades
para el control de desarrollo y crecimiento es obligatorio completamente aplicar estos instrumentos, igual cuando se tiene una consulta en determinado curso de vida. Entonces tenemos la escala abreviada de desarrollo 3, es EAD3. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para aplicarla? Entonces, se aplica, digamos, hay que leer el manual técnico de la escala abreviada de desarrollo 3. ¿Dónde encuentran ese manual técnico? Ustedes ingresan a cualquiera de los navegadores, a Google, Chrome, a Edge, allí lo encuentran en las páginas del ministerio o ustedes pueden ingresar directamente al Ministerio de Salud y ahí van a encontrar el manual técnico de esta escala abreviada. Entonces, ¿qué se recomienda? Para poder aplicar esta escala debe ser aplicada por expertos. Y esos expertos, ¿cómo se vuelven expertos? Deben ser capacitados por las secretarías de salud. ¿Listo? Debe contener el kit que se necesita en óptimas condiciones, o sea, un kit en buen estado, un kit limpio, aseado, etcétera. Tiene que aplicarse esta escala en un ambiente adecuado, o sea, en un espacio que sea en el que tenga el tiempo, digamos, que se necesita, que el estado de salud y emocional tanto del niño como de los cuidadores o sus papás que lo están acompañando en este momento sea adecuado. Tiene que revisar si es un paciente que tiene factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo, por ejemplo, pueden influir en el desarrollo y crecimiento de un niño? La prematurez, por ejemplo, y las complicaciones de la prematurez. Recuerden que el embarazo es normal desde la semana 38 a la semana 40. Si un niño nace la semana 37 o antes, ya se considera que hay una prematurez. Y tiene entonces que tener muy clara la edad del niño o niña, porque la edad tiene que ser muy precisa para poderla utilizar dentro de los rangos de edad que tiene la escala abreviada para poder hacer la medición. ¿Listo? Entonces, esta escala mide unas dimensiones, ¿cierto? Entonces se aplica, entonces se puede iniciar por cualquiera de las dimensiones que mida. ¿Listo? Entonces, tiene un puntaje directo. ¿Qué es el puntaje directo? Que en cada dimensión se establece un punto de inicio, un punto de cierre, así se obtiene el puntaje directo. ¿Listo? Y tiene también un puntaje típico. El puntaje típico es el puntaje directo que se convierte en puntaje típico con una tabla de conversiones que tiene la escala. O sea, ahí dice, el puntaje directo fue tal y eso equivale a tener un puntaje típico tal. ¿Listo? Entonces, existe una clasificación por cada dimensión. En la hoja de registro con puntuación se tiene que ubicar el rango de edad y en cada una de las filas por cada dimensión. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que mide esta escala abreviada de desarrollo? La motricidad gruesa, la motricidad finoadaptativa, la audición y el lenguaje, la conducta personal social. Cruzar el puntaje típico obtenido para identificar clasificación de color por cada dimensión. Ahora me van a entender un poco más esto. O sea, cuando se va a calificar, digamos, entonces cada dimensión tiene un color y de acuerdo a cómo esté ese color, entonces se puede interpretar esa escala. Posteriormente que ya se ha clasificado por dimensión, entonces se deriva a una consulta pediátrica si el reporte del niño de la medida de esa escala abreviada está en rojo o en amarillo. ¿Listo? Si está en verde, pues significa que está perfecto. Vamos a ver, como les decía en esta presentación o en esta sesión, vamos a ver muchos videos, porque les decía que me parece que es una de las mejores formas para que ustedes rápidamente entiendan en pocos minutos de qué es lo que se está hablando. Entonces van a poner, este está
dentro de su componente formativo. Entonces, pues me imagino que muchos ya lo vieron. Si no, pues van a tener la oportunidad de verlo ahora. Es muy corto, tiene 1 minuto 53 segundos, pero es muy claro, muy concreto. Juliet, ¿me pudiera decir si sí escucha el video, por favor? ¿Y si sí observa? Interpretación de resultados. ¿Cómo? ¿Sí lo observa? ¿Sí lo escucha? ¿Sí? Sí, escala abreviada de desarrollo 3, EAD3. La escala abreviada de desarrollo 3, EAD3, se ha diseñado para evaluar el desarrollo de los niños y niñas en su primera infancia a través de 4 dimensiones: motricidad gruesa, motricidad fino-adaptativa, audición y lenguaje y conducta personal social. Cada dimensión se clasifica en 3 categorías: desarrollo esperado para la edad, riesgo de problemas del desarrollo, sospecha de problemas del desarrollo. El resultado de la evaluación de cada dimensión puede ser verde, amarillo o rojo, independiente del resultado de las demás dimensiones. Para la evaluación del desarrollo infantil es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, si un niño o niña tiene las 4 dimensiones mencionadas en color verde, su resultado es desarrollo esperado para la edad. Segundo, si el niño o niña tiene al menos una dimensión en rojo, su valoración global del desarrollo es sospecha de problemas del desarrollo infantil. Y tercero, si tiene al menos una dimensión en amarillo y ninguna en rojo, incluso si las demás están en verde, su valoración global será de riesgo de problemas del desarrollo. Al realizar una valoración completa del desarrollo infantil, es importante indagar sobre los factores de riesgo, los hitos del desarrollo alcanzados, la preocupación de los padres y o cuidadores, la presencia de signos de alarma y los antecedentes familiares sobre problemas de desarrollo, aprendizaje, comportamiento, enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Bueno, entonces, permítame que me están diciendo a ver si puedo darle aprobación. No, es que no entiendo yo por qué después de que inicio la grabación no me deja grabar. Entonces voy a dejarles un mensaje. Estimados aprendices, voy a intentar nuevamente porque la plataforma tan pronto empieza la grabación no me está permitiendo aprobar. Entonces, aprobar el ingreso, ¿listo? Entonces voy a continuar con la grabación. Qué pena con ustedes si no puedo aprobarlos. Yo intento, les agradezco que estén ahí unos 5 o 10 minutos más, a ver si es posible. ¿Listo? Gracias. Vamos a intentar, digamos, el poder ingresar, actualizar, aprobar a todos. No, me sale error. Aprobar, no. Aprobar, no. No me permite aprobarlos. Yo ya coloqué la queja para que por favor me arreglen esa parte que ya la había colocado, pero no sé por qué no me lo permite. Con la pena, digamos, de todos ustedes que no pueda aprobarlos, de todas maneras continúo con la grabación para que tengan la oportunidad de... Vamos a ver si desde acá me deja. Pedir, compartir, enviar mensaje privado, promover como presentador, bloquear micrófono, bloquear, desbloquear pantalla, desbloquear blog, bloquear, enviar mensaje, bloquear, enviar archivo. Vamos a ver.
No me deja. No me deja. Me toca continuar con la pena y la disculpa porque no me deja. Mira, sale error, no me deja el aprobarlos posteriormente. Bueno, entonces vamos a continuar. Qué pena con las personas que están pendientes. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Entonces, dice entonces, vamos a ver entonces otro instrumento. ¿Cuál es el otro instrumento? El instrumento de valoración auditiva y comunicativa VALE. Este instrumento está orientado a detectar tempranamente alteraciones en la audición y comunicación en niños menores de 12 años y toma como referencia las señales que marcan el desarrollo del niño en cuanto a temas como lenguaje, audición y comunicación. Entonces, ¿qué va a verificarse en este instrumento de valoración auditiva y comunicativa? Riesgos generales, que son condiciones tanto antes de que el niño nazca como posterior a que el niño ya nació, y condiciones estructurales que como son las estructuras anatómicas, por ejemplo, del oído o de las cuerdas vocales. Si existe alguna alteración de estas estructuras, pues posiblemente el niño va a tener algún problema de audición o comunicación debido precisamente a un daño de estas estructuras anatómicas. Tenemos entonces este instrumento de valoración auditiva y comunicativa, las siglas son VALE, tiene la valoración de los siguientes ítems y cómo se valoran esos ítems, cómo hace la persona que está haciendo la consulta para valorarlos. Pues a través de preguntas que le hacen tanto a los padres como al niño, ¿cierto? A los padres para poder validar con esas preguntas, con esas respuestas que dan los padres, el estado del niño. Entonces hace preguntas respecto a la comprensión. O sea, ¿qué es la comprensión? La recepción de estímulos auditivos y su representación mental. O sea, no solamente que está escuchando lo que uno le está hablando, sino que el niño comprende lo que sus padres le dicen, ¿listo? O sea, escucha y esa recepción auditiva la pasa al cerebro y le hace su representación mental. La expresión es la exteriorización del pensamiento, o sea, este niño al comprender de qué se le está hablando, entonces puede exteriorizar su pensamiento acerca de este tema. La interacción comunicativa, que consiste en las oportunidades sociales en contextos comunicativos, o sea, si el niño está jugando con los amiguitos y el niño entiende lo que le están diciendo y a su vez el niño expresa, digamos, hacer su opinión acerca de lo que le están indicando, ¿cierto? Aspectos vestibulares. Entonces, a ver, resulta que existe en el oído, allá en la parte anatómica del oído, existe una parte que se llama la cóclea. Allá en esta cóclea existen entonces unas celulitas que se llaman los otolitos, ¿cierto? Todo este es el sistema vestibular y esos otolitos son los que hacen esos otolitos son los que hacen que se cree, que uno tenga equilibrio, ¿de acuerdo? El vestíbulo del oído es el que hace que uno tenga equilibrio, que uno sepa la posición de su cuerpo, o sea, que uno sea plenamente consciente de si uno tiene un brazo levantado o un brazo abajo, o si uno levanta una pierna o no. Cuando hay un daño del sistema vestibular por X razón, entonces el paciente, por ejemplo, se pierde la propiocepción. Entonces el paciente, por ejemplo, se le indica que levante el brazo y el paciente no sabe en ese momento si tiene el brazo levantado o si tiene el brazo abajo. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, hay que explicarle a los padres el procedimiento para poder tener la información que uno quiere sobre cómo está el niño, ¿cierto? Estos datos se deben registrar. Posteriormente se registran los datos de identificación del niño en el sistema. ¿Listo? Y se pregunta a los padres también sobre factores de riesgo, ¿sí?
se verifican listas de chequeo y condiciones estructurales. O sea, eso existen unas listas y el médico que está realizando la consulta le pregunta al padre y al cuidador y diligencia la lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tiene que hacer es ubicar el rango de edad del niño y seleccionar los ítems a valorar, porque pues no es lo mismo valorar un niño de 3 años a valorar un niño de 7 años, ¿cierto? Entonces, si el niño tiene edad corregida, se debe iniciar desde el rango de aplicación. ¿Qué es la edad corregida? Entonces resulta que cuando un niño es prematuro, entonces nace antes de tiempo. Entonces hay que corregirle su edad, ¿cierto? Porque lógicamente el niño, por decir algo, nace 4 semanas antes, entonces hay que corregirle esta edad, eso se llama edad corregida, por esa prematurez, ¿listo? O sea, hasta cuando el niño, se cuenta, digamos, hasta cuando el niño ya cumple la edad donde ha debido nacer, ¿listo? Entonces, se formulan a los padres las preguntas correspondientes al rango de edad del niño, o sea, por eso es tan importante colocar la edad, porque de acuerdo a ese rango de edad, así son las preguntas que se hacen. Calificar los ítems de sí o no según la respuesta del adulto. Entonces, en esa lista de chequeo lo que hay que escribir es sí o no, de acuerdo a lo que los padres contesten. El niño de 3 años o más se aplican ítems de categoría vestibular. Antes de los 3 años no se aplican estos ítems. Y finalmente ya en este instrumento vale, entonces, la valoración terminada, si en los ítems de todo el rango de edad el resultado es sí, entonces se considera que este niño es maduro, o sea, se considera que su desarrollo es adecuado para la edad. Si se marca no, al menos en una pregunta, entonces se aplican preguntas del rango anterior hasta que se encuentre la respuesta positiva. Y así se sabe en qué grado de desarrollo está el niño, si para un niño de 5 años, de 4 años, de 3 años o de 2 años, porque secuencialmente, digamos, en forma reversiva, se van haciendo las preguntas. O sea, si se hacen las preguntas para un niño de 5 años y en las respuestas que dan los padres o el cuidador hay aunque sea una que se marca con no, entonces hay que hacer lo del niño de 3 años. Y así sucesivamente se va disminuyendo hasta que se llegue a que todas las respuestas acerca de esta lista de chequeo es sí. ¿Listo? Entonces, la interpretación de los resultados. Si al sumar todas las respuestas da 0, negativa en todos los criterios de calificación, y si la sumatoria es 0, negativa en todos los criterios de calificación y en los ítems de valoración. Pero si hay una falla, si tiene alguna condición prenatal o perinatal con calificación positiva, sí. Si tiene alguna condición estructural con calificación positiva, sí. Si tiene una calificación mayor a 1 en la valoración de los ítems, entonces se considera que hay una falla. Y si hay una falla, entonces, en primer lugar, haya una falla o no, lo importante es registrar los resultados en la historia clínica. Y todos sabemos que en este momento todo lo que se escriba en la historia clínica, el diagnóstico, etcétera, hay que pasárselo en los RIPS, ¿cierto? Si hay una falla, entonces, ¿qué hay que hacer? Remitir al fonoaudiólogo o remitir al audiólogo, porque recuerde que estamos haciendo una valoración auditiva y comunicativa, ¿cierto? En caso de que sea correcta, o sea, de que diga que el desarrollo del niño es correcto, entonces se debe pasar a valoraciones periódicas según la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y se deben hacer todas las actividades que allí se indican. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces otro que es un instrumento de identificación de riesgo de diabetes, es el FINDRISC. Entonces, Finish Rise Score. ¿Para qué nos sirve este instrumento? Entonces, este instrumento nos sirve para detectar el riesgo de desarrollar diabetes 2. Entonces, identifica personas con diabetes no conocidas, debe ser aplicado por personal familiarizado con la herramienta,
En cuanto a la pertinencia, entonces se debe hacer una prueba diagnóstica de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? O sea, es tener el azúcar en la sangre alta. La diabetes es eso, es tener el azúcar alto en la sangre, que sea más alto a unos valores que nos indican las guías, ¿cierto? Pero resulta que hay dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil. En el estereotipo, las personas con diabetes mellitus 2 es muy diferente al tipo 1. Generalmente con la diabetes mellitus 2, la persona es una persona obesa, ¿cierto? Es una persona, digamos, un poco estresada, ansiosa. Con la diabetes tipo 1, las personas son personas muy delgadas. Entonces, en la pertinencia, entonces hay que hacer una prueba diagnóstica. La inicial, digamos, que se hace es una glicemia en ayunas y dependiendo de los valores se diagnostica o no, ¿cierto? Entonces se hace una prueba diagnóstica a todas las personas cuyo instrumento de identificación de riesgo de diabetes sea mayor que o igual a 12. ¿Listo? Entonces, menor, perdón, que 12. Prueba diagnóstica glicemia en ayunas. Si el puntaje de la prueba entonces es este y no cumple criterios de diabetes mellitus, entonces se recomienda incluir en un grupo que se llama un grupo de prediabetes e incluirlas en el programa de prevención de diabetes. Es que la diabetes puede empezar, digamos, como por unas etapas. Entonces, hay unos valores de la glucosa que hace que se piense que ese paciente aún no tiene diabetes, pero está en un riesgo de tenerla. A eso se le llama comúnmente como prediabetes. Y el manejo es el mismo, o sea, tiene que disminuir, tiene que quitar los azúcares, así en ese momento él todavía no sea diabético, porque si continúa comiendo carbohidratos y comiendo azúcares, ese paciente va a terminar siendo diabético 2. Mire que solamente estamos mirando todo lo relacionado con la diabetes mellitus tipo 2, no estamos hablando ahora de la diabetes tipo 1. ¿Listo? Entonces, categoría con riesgo aumentado de diabetes. Entonces, si la glicemia en ayunas da de 100 y 125 miligramos, hay que prender el bombillito, porque si ya es más de 125, el paciente se considera ya diabético. Pero si da entre 100 y 125, hay que prender el bombillito, hay que hacer y manejarlo como un diabético. ¿Listo? Si hay otra prueba que no es la glicemia de ayuno, sino la intolerancia a la glucosa, ¿cierto? Entonces, otra situación. ¿Qué quiere decir esto? Esto se hace una prueba de tolerancia a la glucosa. Esta tolerancia a la glucosa, entonces, si la glicemia a las 2 horas está entre 140 y 199 miligramos por decilitro, este paciente tiene una intolerancia a la glucosa e igualmente se debe de tomar como si fuera un paciente diabético. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo aconsejado, digamos? Inicialmente, pues se tiene que hacer pedagogía de hábitos de vida saludable y se tienen que controlar los factores de riesgo que se están identificando en esa escala. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar también un pequeño video sobre este test para diagnosticar diabetes. Permítanme un segundo, lo tomo acá. Tomar, no sé por qué, permítanme un momentico. La próxima vez no voy a hacer la clase por Sayuna, sino que la voy a hacer por Teams nuevamente para de pronto no tener estos inconvenientes. ¿Listo? Vamos, los inconvenientes de que no me permita probarlos.
Este no tiene volumen, solamente es mirarlo. Esto es lo que debe responderse, ¿no? O sea, estas son las preguntas que se hacen y que se deben responder y de acuerdo a esos ítems se da un puntaje. ¿Listo? Entonces se mira cuál es el índice de masa corporal. De acuerdo al índice de masa corporal se escribe ahí. ¿Cuál es el perímetro de su cintura? Entonces, de acuerdo a los valores de la cintura, entonces también dice, tome 1 centímetro y medida de la circunferencia de su abdomen. Entonces, dependiendo de eso, se aplica unos puntos. ¿Listo? Si realiza actividad física, si sí o si no. Si consume frutas y verduras, entonces si es cada día 0 puntos, si no, cada día 2 puntos. Si toma medicación para la tensión arterial, entonces si no, se califica 0, si sí, se califican 2 puntos. La pregunta 7 dice que si alguna vez le han encontrado azúcar alto en su sangre, entonces si no, 0 puntos, si sí, 2 puntos. La pregunta 8 dice que si tiene algún familiar con diabetes, entonces si no, 0 puntos, si son abuelos, tíos o primos 3, y si son padres, hermanos o hijos, pues es más directo, entonces por eso tiene mayor puntaje. Y el resultado final, entonces, si nos da hasta 7 puntos es bajo, si nos da hasta 11 es ligeramente alto, con 14 es moderado, con 20 es alto y con 21 muy alto. El de si da niveles altos y muy altos se consulta con su médico de cabecera, o sea, se tiene que enviar a consulta médica. ¿Listo? Entonces, mira, acá se hace un resumen de la diabetes 1, que es causada porque el cuerpo no produce insulina, es la diabetes juvenil, la diabetes 2, que es la del 90% de los pacientes, y permítanme un segundo, me devuelvo a esta. Entonces, el cuerpo produce insulina, pero no la usa bien, entonces siempre debe prevenirla con una dieta adecuada, con ejercicio, tiene que tener un peso adecuado, una alimentación sana y equilibrada y no puede comer azúcares ni carbohidratos. Existe una situación especial que es la diabetes gestacional. ¿En qué consiste esa diabetes gestacional? En que estando la mujer embarazada se le sube el azúcar, pero es solamente durante ese periodo de tiempo. ¿Listo? Ya después, cuando ella ya nace el bebé, ya se le quita ese azúcar alto, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, en este momento también toca darle alimentación saludable. ¿Listo? Bueno, nos están diciendo que el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar aquí con nuestra presentación. Entonces tenemos las tablas de estratificación de riesgo cardiovascular, o sea, otro de los instrumentos para aplicar en pacientes adultos mayores, entonces es la estratificación de riesgo cardiovascular de la OMS. ¿Qué nos dicen? ¿Qué vamos a medir con esas tablas o con ese instrumento? Entonces, nos va a medir si tenemos riesgo de que nos dé un episodio cardiovascular grave en un periodo de 10 años. O sea, que nos va a decir si de pronto tenemos riesgo de tener un infarto o si nosotros tenemos riesgo de tener un accidente cerebrovascular en los 10 años siguientes. Esto se hace de acuerdo a una clasificación. Entonces, hay que colocar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la presión arterial, a si fuma o no fuma y de acuerdo a los valores de colesterol en sangre.
Entonces, ahora vamos a ver las tablas de la calculadora de riesgo cardiovascular, también en otro video, para que ustedes vean cómo es que se hace ese cálculo y cómo se interpreta. ¿Listo? Entonces, si hay presencia o ausencia, también se mide, digamos, si hay presencia o ausencia de diabetes, ¿cierto? En 14 subregiones epidemiológicas de la OMS. A ver, la Organización Mundial de la Salud divide su mapa, digamos, en subregiones epidemiológicas. Entonces, esta tipo de tabla de estratificación de la OMS solamente se puede utilizar en esas subregiones epidemiológicas de la OMS, ¿cierto? Entonces, los modelos de tablas existentes tienen dos factores importantes, perdón. Uno es en que se pueda medir el colesterol de sangre, entonces se aplica determinadas tablas. Y otro es en que no se pueda medir el colesterol en sangre, entonces se aplican otras tablas. ¿Listo? Entonces, son las personas que tienen un elevado riesgo cardiovascular, o sea que ya de por sí son personas obesas, son personas con un abdomen, una circunferencia abdominal muy grande, personas hipertensas o personas que ya han sufrido infartos, etcétera. Estas personas no son candidatas a aplicar las tablas. ¿Por qué razón? Porque ellas ya tienen un alto riesgo. Esas personas ya tienen el riesgo o ya padecen una enfermedad cardiovascular. Entonces, estas tablas, ¿a quiénes se deben aplicar? Pues a personas que todavía han mantenido, digamos, este tipo de patologías cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, a las personas que ya tienen un elevado riesgo cardiovascular, porque tienen ya una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión o porque les ha dado un accidente cerebrovascular, entonces se clasifican diferente. Se clasifican con enfermedad cardiovascular establecida y sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con un colesterol total mayor de 320, un colesterol LDL mayor de 240 y una relación de colesterol total. Esta es una fórmula que se hace, colesterol total menos colesterol HDL y da mayor de 8. Sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con una tensión arterial permanentemente elevada, se dice ya que es una persona con una enfermedad cardiovascular establecida. ¿Cómo es una persona con hipertensión? Mayor de 160 a 170 la tensión sistólica frente a 100, 105 la tensión diastólica. Entonces, con diabetes tipo 1 o tipo 2, pacientes que tengan una nefropatía, o sea, que estén enfermos del riñón, que ya su riñón esté con unas creatininas muy altas, entonces, o una enfermedad renal importante, tampoco se les debe aplicar estas tablas. Con insuficiencia renal o deterioro de la función renal, porque pues ya se sabe cómo está. La utilización de las tablas para predicción del riesgo, entonces se deben establecer. ¿Cómo se hace? Teniendo en cuenta los factores, si el paciente tiene diabetes o no, de qué sexo es, si fuma o no fuma, la edad que tiene, la presión arterial sistólica que dé y el colesterol en sangre. Este colesterol que da el laboratorio en miligramos por decilitro se tiene que dividir por 38 para poder pasar a milimoles. ¿Listo? Entonces, se tiene que elegir la tabla adecuada según que tenga diabetes o no, se elige el cuadro del sexo en cuestión, se elige el recuadro del fumador o no fumador, se elige el recuadro del grupo de edad, entonces se mira, si el paciente tiene 50 años, entonces se coloca en el rango de 50 y 59. Y si el paciente tiene 60 o más, entonces se colocan los rangos de 60 a 69. Ahora en el video les va a quedar esto muchísimo más claro. En el recuadro finalmente elegido se localiza la celda más cercana al cruce de los niveles de la presión arterial sistólica y del colesterol total en sangre, pero en milimoles. ¿Listo? Entonces por eso es que se divide por 38. El color de la celda indica el riesgo cardiovascular a 10 años. Ya vamos a ver este video y con este video les va a quedar mucho más claro de cómo es que aplican, digamos, esta tabla.
como les decía, preferí hacerlo con videos porque a pesar de que esté la parte teórica, me parece que para ustedes es muchísimo más fácil. Vamos a escuchar entonces. Con Full tienes lo que quieres. Lleva un plan postpago más internet hogar y Max incluido por un año por solo 100. Hola chicos, ¿cómo están? Este video trata sobre el riesgo cardiovascular. Últimamente han aumentado las muertes por enfermedad cardiovascular. Siguen aumentando cada año y eso se debe a los cambios en el estilo de vida y porque ya no cuidamos tanto nuestra salud. Es nuestro deber como profesionales o futuros profesionales de la salud cuidar a los pacientes de que no tengan un ataque de estos, porque en cualquier momento se te puede ir un amigo, un familiar, todo por no haber estado pendiente de tu salud. Así que vamos con el video. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Gracias a Dios, ahora con la tecnología y sobre todo por un estudio muy particular, el estudio médico más famoso de todos, el estudio Framingham, podemos calcular el riesgo cardiovascular numéricamente. Antes no se podía hacer, ahora se puede. ¿Y qué es? Es el riesgo de padecer un episodio cardiovascular mortal o no en un lapso de 10 años, ¿sí? Pero la mayoría de veces sí suele ser mortal y la mayoría de veces suele demorarse menos de 10 años, así que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Todo médico debe saber cómo sacar el riesgo cardiovascular a partir de las tablas, ya se los voy a mostrar. ¿Qué necesito para calcular el riesgo cardiovascular? Necesito saber si es diabético o no. ¿Qué más? Sexo. ¿Cuántas veces por semana? Mentira, no. ¿Es hombre o mujer? Tabaquismo. Pero en eso de tabaquismo, es más fácil definir al no fumador que al fumador, ¿sí? Porque hay muchas definiciones, eso sí es bastante. El no fumador es el que nunca ha fumado en su vida, ya, ese es no fumador. El exfumador, que también lo contamos como no fumador, es aquella persona que haya fumado antes, pero que lleva más de 6 meses sin fumar, ese es el exfumador. Y bueno, el fumador es el que se fume a 2, 3 cajetillas, bueno, el que tiene el hábito de fumar socialmente, entonces ese es fumador, nada que hacer. Colesterol. Colesterol en milimoles litro. Siempre el laboratorio te lo da en miligramos decilitro. Ya voy a mostrarles cómo se transforma. La presión arterial sistólica y la edad. Bien, ¿qué hacemos con esto? Hay tablas que les estoy poniendo en un link. Por favor, revisen la descripción del video. Hay un documento donde se encuentran las tablas para cada sitio del mundo para calcular el riesgo cardiovascular en la descripción de este video. La tabla AMRA es utilizada solamente para los pacientes cubanos, estadounidenses y canadienses. AMRD, que es la que vamos a ver ahora, es utilizada para ecuatorianos, bolivianos, guatemaltecos, nicaragüenses, haitianos y peruanos, y el resto de América, ¿sí? El resto de América, el resto del Caribe, el resto de Centroamérica, Brasil, Argentina, Chile, todos, Colombia, utiliza la tabla AMRB, ¿de acuerdo? La interpretación es la misma, pero siempre tienen que tener en cuenta cuál tabla están utilizando para el paciente indicado que estén atendiendo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver una tabla. Estas tablas, que están en la descripción, son las que nos permiten calcular el riesgo cardiovascular. Y en orden tenemos que seleccionar qué voy a buscar, qué cuadrito de toda esta maraña de colores vamos a encontrar. Entonces, lo primero es saber si es diabético o no. Y ahí escogemos la tabla de arriba o la tabla de abajo. Luego el sexo, escogemos columna derecha o columna izquierda. ¿Fuma o no? Ahí, dentro de la columna ya seleccionada, escogemos si fuma o no, así como está ahí, ¿de acuerdo? Y luego la presión sistólica para ver en qué recuadro está, luego el colesterol, pero eso les iba a decir, el colesterol para esta tabla, que se mide desde abajo, es en milimoles litro. Para poder obtenerlo debemos dividir el colesterol que nos salga para 38, ¿de acuerdo? Pero esto mejor hagámoslo con un ejercicio, ¿listo? Entonces, aquí acerqué un poco más la tabla de pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque les traje a un paciente con diabetes. A ver, tenemos mucha atención, un paciente masculino de 57 años, entonces, que padece diabetes mellitus tipo 2. Entonces ya, escogemos. Cuadro con diabetes, ya, está escogido. Hombre, ya, cogemos el cuadro de los hombres. ¿Qué más? Fuma 3 cigarrillos al día, ya, fumador. Entonces, fumador ponemos en la columna de fumadores. ¿Qué sigue? Su presión arterial bien tomada
Acuérdense siempre, la presión arterial debe estar bien tomada, si no, no cuenta para esta tabla, ¿sí? Es de 160 a 100. ¿Cuál nos interesa? 160, la sistólica. Entonces vamos, sistólica, en 160, la edad. Entonces, la edad era 57. La edad que sea 57 quiere decir que está comprendida entre 50 y 60. Entonces lo ponemos en el cuadrado del 50, ¿sí? Si tuviera 62 años, le pondríamos entre el cuadrado 60. Si tienen más de 70, puede ser 80, 90, lo que sea, ponemos en el cuadrado de más arriba. Entonces, esa parte me salté. Los años son 57, entonces le ponemos en este cuadro de acá, el de la segunda columna, el tercero. Ahora, presión sistólica, 160. Entonces, 160 nos ayuda a ubicarnos en esta fila, en la segunda fila de este cuadro. En los exámenes de laboratorio, su colesterol es de 190 miligramos de cilitro. Lo dividimos para 38 y nos sale a 5. Entonces, ponemos aquí, desde 5 con la 160, coinciden ambos en un cuadrito de color naranja. Ese cuadrito de color naranja lo vamos a ver arriba, en la interpretación donde dice nivel de riesgo, en la parte de arriba de la pantalla, y sale que tiene un riesgo de 20 a 30% de posibilidades de padecer un episodio cardiovascular mortal o no en un lapso de 10 años. No quiere decir que ya sacó esto, desde ahorita le quedan 10 años y cuando se acaben los 10 años, toma tu infarto. No es así. Significa que en el lapso de los 10 años ocurrirá el infarto o el síndrome coronal, lo que sea. ¿Sí? Es importante porque puede ocurrir no en los 10 años, sino en menos. 5 años, un mes, puede ocurrir mañana, ¿sí? Así que es algo que deben tener siempre en cuenta, bajar el riesgo cardiovascular. Ahora, existen algunos factores que aumentan el riesgo cardiovascular, pero en la tabla no los vemos, ¿sí? Si alguno de sus pacientes tiene alguna de estas características que están en la pantalla, el riesgo cardiovascular va a ser más elevado de lo que les salga en la tabla, ¿ya? A ver, vamos a ver si hay algún término que aclarar aquí. Menopausia es el fin de la menstruación. Hipertrigliceridemia es tener los triglicéridos más altos de 135 miligramos de cilitro en la sangre. HDL bajo es el colesterol bueno. Este tiene que estar alto, no bajo. Tratamiento antihipertensivo. TTO es tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque nos da una cifra mentirosa de la presión arterial. PAS, presión arterial sistólica. PCR significa proteína C reactiva. F1 es fibrinógeno. ¿Qué más? Microalbuminuria es un indicador de proteínas en la orina. O sea, no todavía proteinuria, pero es un paso que le precede. AF1G significa antecedente familiar de primer grado, o sea, papá, mamá, ñaños, que hayan tenido un ataque cerebral o un síndrome coronario. Y el bajo nivel socioeconómico, ya, esos son los términos que toca aclarar de estas condiciones. Ahora, como estamos en el siglo XXI, podemos calcular esto sin llevar la tabla. Es más efectivo tener un dispositivo, un smartphone, de Android, de iOS, lo que sea, que nos ayude a calcular esto de una manera más rápida. De hecho, este video lo estoy grabando desde un iPad, así que vamos a ver la aplicación Cardiocal en este momento. Abrimos aquí, Cardiocal, que es de la OMS, y miren cómo podemos poner los datos masculino, podemos poner la presión en 167, le podemos poner un poco más de años, o sea, pasamos los datos del paciente, ¿sí? Y podemos calcular. Y sin tablas ni nada, la aplicación te calcula. Y mira, te dice, está en un riesgo crítico, más de 40%, ¿sí? Cuando está menos del 10% decimos no hay riesgo. Cuando está en el amarillo decimos hay un riesgo bajo. Cuando está en naranja decimos hay un riesgo moderado. En el rojo es un riesgo alto. Y en el rojo oscuro es un riesgo crítico, ¿sí? Más de 40% es peligrosísimo. O sea, es en algún rato, en un momento menos pensado, le va a dar el accidente y se va a morir. O va a quedar parapléjico, o va a tener una consecuencia grave que le invalide. Es algo crítico, por eso se llama así, crítico, ¿sí? Y tenemos la opción de recalcular, ¿sí? En el qué pasaría si tenemos los riesgos que pueden modificarse. O sea, ¿qué pasaría si yo controlo el colesterol? ¿Qué pasa si yo la presión la bajo con fármacos? ¿Qué pasa si deja de fumar? Recalculamos y el paciente, miren, bajó su riesgo cardiovascular de 20 a 30%, ¿sí? Siempre lo que podemos modificar son el hábito de fumar, la presión sistólica y el colesterol. Lo que no podemos
mover, es la edad, el sexo y si es diabético o no, eso no se puede cambiar. Pero si ven cómo se baja el riesgo significativamente. Entonces, para eso, pueden o tener en su billetera o en su consultorio, lo que sea, la tabla de riesgo cardiovascular en su computadora o tener una aplicación que te dé calculando esto. Es bastante sencillo, a mí me gusta mucho. Bien, continuamos con el video. Entonces, ¿qué hago con esto? De verdad, todo esto debe estar sujeto a un análisis clínico, ¿sí? Una persona que le dice, deja de fumar, y si puede hacerlo, si se ve en condición de hacerlo, que lo haga, ¿verdad? Pero siempre un fumador crónico, un fumador que lleva bastante tiempo, le es muy difícil. Y tú deberías, como médico, recomendarle una sustitución de la nicotina, ¿sí? Por nicotina terapéutica, nortriptilina, anfebutamona, cualquiera de esas cosas que ayuden a quitar el hábito del tabaco, ¿sí? Siempre se debe procurar una mejor dieta, siempre. Se debe bajar el alcohol, controlar el peso, hacer 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada mínimo 3 veces a la semana, si se prescribe el ejercicio, ¿sí? Seguir recomendaciones de la OMS de los cambios dietéticos, ¿sí? Siempre tratar de buscar un mejor estilo de vida, ¿sí? Como el programa. No se cambia en la edad, sexo y diabetes, eso ya lo dijimos, pero lo que podamos cambiar, que es presión arterial sistólica con antihipertensivos, colesterol con estatinas y tabaquismo con terapia de reemplazo o simplemente fuerza de voluntad, haremos mucho por nuestro paciente. Así que eso fue todo, chicos. Muchísimas gracias. Suerte en sus estudios. Bueno, entonces mire, el conocer a través de esta calculadora, el conocer esto nos permite entonces el saber si estamos en riesgo de que nos dé una enfermedad cardiovascular. Existe entonces otro índice, otro instrumento de estos, que es el índice de Barthel. El índice de Barthel va a medir la capacidad que tiene la persona para realizar actividades básicas de la vida, ¿cierto? Como es comer solo, como es pararse solo, como es bañarse los dientes. Entonces, es un instrumento que va a decir si la persona es dependiente o si la persona es independiente. Vamos a mirar entonces también el otro video. El índice de Barthel es una de las escalas más utilizadas para la valoración de la dependencia, ya que mide la capacidad de la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, que son aquellas que dotan a la persona de la autonomía e independencia elementales, como son el comer, vestirse, deambular, etc. En cuanto a su aplicación, hemos de tener en cuenta 3 aspectos. En primer lugar, las respuestas se fundamentan en la observación, por lo que para aplicarla debemos tener un buen conocimiento de la persona valorada o que la persona que nos da la respuesta lo tenga. Segundo, la escala presenta 10 áreas de valoración. Cada área contiene 2, 3 o 4 descripciones del estado de la persona. Se debe seleccionar una por área. Y en tercer lugar, si la puntuación es inferior a 95 o a 90 en personas en silla de ruedas, la persona debe ser valorada por los servicios sociales y o sanitarios. Valoración de las puntuaciones. Tenemos 5 niveles de dependencia en función de la puntuación en el índice de Barthel, que van desde la persona independiente para puntuaciones de 100 o 90 para personas en silla de ruedas, hasta la dependencia total para puntuaciones inferiores a 20 puntos. Bueno, pues vamos a acceder a lo que es la escala online en la página de Todo Sociosanitario. Es una página de acceso gratuito. Aquí abajo os dejo el acceso directo. Digamos que si copiáis esta dirección en vuestro navegador y dais a intro, os va a llevar directamente a la escala. Yo lo voy a hacer por un sistema más, digamos, habitual de escribir el nombre de la página, que es todosociosanitario.com. Me va a llevar a la página, vamos
Vamos a navegar al principio de la página, vemos estos 8 botones. Bueno, pues el primero, veis que pone cuestionario, índice y escalas de aplicación online. Clic en cuestionario de aplicación online y aquí hay varios cuestionarios, ya explicamos en otro vídeo la escala de Norton, pues en este vamos a ver el índice de Bartel. Clic en índice de Bartel y aquí se nos despliega en la página el índice de Bartel. Primero tenéis aquí una explicación por escrito de todo lo que os he comentado anteriormente y aquí tenemos digamos lo que es la escala, el índice para que lo podáis aplicar. Como ya he comentaba también en el otro vídeo sobre la escala de Norton, este instrumento lo podéis utilizar incluso desde el móvil, porque podéis acceder perfectamente y digamos que es una pantalla que se ajusta al formato de móvil y lo podéis hacer perfectamente. Entonces, pues fijaros, imaginaros que yo voy a ir marcando aquí un poco al azar las puntuaciones que podríamos ir dando en cada uno de los apartados: alimentación, baño, vestirse, arreglarse, deposiciones, micción, retrete, traslado, deambulación, subir y bajar escaleras. Vale, una vez que tengo marcado todas las pestañas, le doy a obtener informe aquí abajo, tener informe, y un poquito más abajo vemos que aparece aquí la valoración automática. No tenemos que sumar ni apuntar en ningún sitio ni nada. Basta con que tengamos el nombre del usuario, ya podemos tener la valoración. Además aquí tenemos un cuadro justo debajo donde podemos comprar. Aparte ya nos da la valoración de dependencia moderada. En este caso eran 55 puntos, nos venimos a puntuación 55, de 40 a 55, dependencia moderada. Está así. Y bueno, pues aquí tenéis que fácilmente podéis utilizar este índice. Es un índice, como ya hemos comentado, de gran aplicación y muy conocido en todo lo que es la valoración de las personas con dependencia. Y esto ha sido todo. Bueno, entonces esta es una escala, como les decía, que va a medir si la persona es dependiente o no es dependiente. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Tenemos entonces otro instrumento. Entonces, otro instrumento como es la escala de Lawton-Brody. Este no nos va a medir la capacidad del paciente solamente en cuanto a actividades básicas, sino en cuanto a actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, esta escala determina la capacidad que tiene la persona adulta mayor para realizar actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades instrumentales de la vida diaria son actividades más complejas que hace el ser humano a las de las actividades básicas que acabamos de ver y que se mide con el índice de Bartel. Entonces, ¿cuáles son esas actividades instrumentales? Entonces son, por ejemplo, tareas domésticas, el poderse movilizar, el poder administrar el hogar, tomar el autobús, preparar la comida, realizar compras, ¿cierto? Esto también se aplica, digamos, un test y ese test da una puntuación. Entonces, si es un puntaje de 0 a 1, el nivel de dependencia es total. Si es de 2, si es de 8, perdón, empecemos de abajo hacia arriba, creo que es mucho más claro. Si es de 8, quiere decir que el paciente es independiente, o sea que es bueno. Pero si es de 6 a 7, quiere decir que el nivel de dependencia es ligera, o sea que es un poquito dependiente. De 4 a 5, el nivel de dependencia es moderada, de 2 a 3 es severa y de 0 a 1 la dependencia es total. ¿Listo? Entonces, tenemos, ¿qué ítems son los que aborda esta escala? Entonces, por ejemplo, utilizar el teléfono, hacer compras, la preparación de la comida, el cuidado de la casa, el lavado de la ropa, el uso de medios de transporte, la responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía. Entonces, se asigna un valor numérico a cada ítem.
Entonces, 1 es si es independiente y 0 es si es dependiente, o sea, si lo hace o no lo hace. Y después, entonces, se hace la suma para que nos dé ese puntaje. Entonces, entonces ahí es la escala de Lau-Brody. Vamos a ver otro test que entonces es el test de fragilidad, perdón. Tenemos aquí entonces, se debe indagar entonces para aplicar este test, se debe indagar a la persona o al cuidador. La aplicación de este test dura más o menos de 10 a 15 minutos y se debe asignar entonces una puntuación para cada actividad que pregunta. Gran parte son actividades domésticas, entonces puede suceder que si se aplica a un hombre o a una mujer, pues es diferente. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque pues en nuestra sociedad muchas de las actividades de pronto que se pregunta ahí, el hombre no las hace, no porque no pueda hacerlo, sino porque dentro de nuestro contexto social no está acostumbrado a hacerlos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? Si es que no lo puede hacer porque definitivamente es una persona que tiene riesgos y que no es capaz de hacerlo, y otra pues que no lo hace porque socialmente nunca lo ha hecho, pero que pudiera hacerlo porque no tiene ningún impedimento. Se debe también tener en cuenta la complejidad de algunos aparatos electrodomésticos. Entonces puede suceder que se hagan unas preguntas de unos aparatos electrodomésticos que el paciente nunca ha utilizado por su complejidad. Digamos, por ejemplo, si se le pregunta sobre una de estas ollas multifuncionales, de pronto el paciente de 75, 80 años, pues no la va a aprender, no lo va a utilizar, no porque el paciente tenga un déficit o no porque el paciente no pueda, sino porque pues no se le han dado las instrucciones, porque es un aparato electrodoméstico muy complejo para lo que él sabe manejar. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta en esa medición y en esa escala. Hay otro instrumento que es el test de fragilidad de Linda Fried. Vamos a mirar entonces también, este es nuestro último video. En esta sesión no vamos a mirar, digamos, nos quedaron faltando 2 o 3 instrumentos que los dejamos porque me interesa mucho el revisar con ustedes las actividades que tienen que hacer. Entonces, no hay que ser un genio para darse cuenta que Tigo es tu mejor opción. Pásate a un plan postpago con 50%. Criterios de fragilidad. El término de fragilidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, conceptualizándolo como riesgo de morir, de perder funciones, de enfermar, asociado a debilidad, caídas y desnutrición. Este hace referencia a un estado de vulnerabilidad donde existe disminución de las reservas fisiológicas presentes en su mayoría de los pacientes geriátricos. Linda Fried, en el 2001, elaboró una definición de fenotipo de fragilidad, que consiste en la presencia de 3 de 5 elementos, de los cuales hablaremos más adelante. Esta escala fue determinada con base en los datos obtenidos de un estudio en adultos mayores de 65 años, donde se encontró que existía un alto índice de fragilidad y que este fenotipo era un predictor y apoyo al diagnóstico para este síndrome. El fenotipo de fragilidad es una escala que debe detectar 3 o más de estos componentes para dar un diagnóstico definitivo de fragilidad. Pérdida de peso, velocidad de la marcha, fuerza, actividad física y fatiga. Pérdida de peso. Este ítem se evalúa preguntando al paciente cuánto peso de manera no intencionada ha perdido desde el año pasado, o bien, si se lleva un control del adulto mayor, evaluar los datos para ver si existe una pérdida de peso importante en el último año. Este criterio será positivo para fragilidad si nuestro paciente ha perdido peso superior al 5% del peso basal en el último año o ha tenido pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos en el último año. Disminución de la fuerza. Este ítem evalúa la fuerza muscular en el adulto mayor. Se mide la fuerza de prensión utilizando un dinamómetro.
Se pide al paciente coloque el aparato en su mano dominante y presione por al menos 10 segundos. Esta prueba se debe repetir al menos 3 veces para tener resultados más exactos. El criterio para fragilidad será positivo si el adulto mayor tiene una disminución en la fuerza mayor al 20% según su índice de masa corporal y género, o bien si en varones la fuerza es menor a 22 kilogramos y en mujeres a 15 kilogramos. Marcha. Este ítem evalúa la velocidad de la marcha y el enlentecimiento. Para esta prueba se pide al adulto mayor caminar un tramo de 4.5 metros a su propio ritmo. El evaluador medirá el tiempo en el que el adulto realiza esta caminata. Los criterios de fragilidad serán positivos si el adulto mayor realiza este recorrido en un tiempo mayor a 7 segundos. Actividad física. Este ítem mide el índice de actividad física en el adulto mayor. Aquí se preguntará al paciente, ¿cuántas veces a la semana realiza actividad física? ¿Por cuántas horas realiza actividad física? ¿Y qué tipo de actividad física realiza? Los criterios para la fragilidad serán positivos si el paciente realiza menos de 2.5 horas de actividad física a la semana, o bien si presenta un consumo de kilocalorías menor a 383 en hombres y 270 en mujeres a la semana. Fatiga. Este último ítem evalúa la fatiga y cansancio en los adultos mayores. Para esto se preguntará si existe fatiga en sus actividades diarias, si siente que ha perdido energía, si ha abandonado sus proyectos y siente cansancio la mayoría del tiempo. Los criterios de fragilidad serán positivos si el paciente contesta que sí a más de una de estas preguntas. Bueno, como les decía, nos quedan aún faltando algunos instrumentos. Como nuestra sesión se debe acabar a las 2:30, entonces esos instrumentos que nos hacen falta, digamos, por revisar, los vamos a revisar entonces en la próxima sesión, ¿cierto? Como les digo, la próxima sesión la voy a citar por Teams para que no tengamos el inconveniente, digamos, que hemos tenido en esta sesión acerca de que no me permite aprobar a los aprendices. Espero que, digamos, desde Saba me den alguna solución definitiva, porque ya había informado esto, pero no es posible, no ha sido posible mejorarlo. Entonces vamos a dar vamos a pasar por Sayuna para que recordemos qué son las actividades y vamos a pasar sobre todo, vamos a mirar el componente formativo que tienen que ver en esta actividad de aprendizaje, que no se los trasladé a diapositivas porque pues me parecía una bobada, ya que lo tienen ahí en su componente formativo. Entonces, ustedes lo que deben hacer es ingresar al componente formativo. Entonces, vamos a ingresar a Sayuna. Entonces, tenemos aquí nuestro Sayuna. Vamos a ingresar entonces con esto de una vez. Los que no han tenido oportunidad de volver a mirar cómo se ingresa a Sayuna, escriben ahí en Google o en el navegador que quieran, en Edge, de pronto a veces ingresan más, escriben Sayuna y aquí escriben su documento y escriben, esperemos pues que nos deje ingresar su contraseña. A veces la plataforma desafortunadamente está inestable y nos aparece ahí un bloqueo, pero si uno insiste, lo deja ingresar. Bueno, parece que en esta oportunidad nos dejó ingresar. Entonces, pues a mí me aparecen todos estos cursos porque yo los tengo, pero a ustedes solamente le van a aparecer uno. Le dan aquí clic en modo edición y entonces, miren, volvemos a nuestro recorrido. Entonces, ustedes tienen aquí el foro de dudas e inquietudes
el cual si ustedes tienen alguna inquietud, si necesita que yo les aclare algo, escríbame a través de este foro de dudas e inquietudes, le dan clic aquí y le dan clic en añadir un nuevo tema y ahí escriben qué es la duda que tengan. ¿Listo? Les pido por favor, por ejemplo, en los foros, que no tomen lo que yo les estoy enviando. Me explico. O sea, por ejemplo, el foro social. Entonces, escriban en el foro social, mire, den clic para participar en los foros aquí donde dice añadir un nuevo tema o debate. ¿Por qué les pido este favor? Mire, aquí María del Carmen lo hizo muy bien. Añadir un nuevo foro y entonces me aparece a mí que ella lo hizo el 21 de mayo. Pero resulta que si ustedes no le dan ahí, sino que le dan clic a mi presentación, aquí donde digo apertura, si ustedes le dan clic ahí y siguen aquí respondiendo, entonces resulta que yo voy a tener problemas porque a mí me califican la oportunidad con las que yo les doy una respuesta. Y si ustedes hacen eso, aquí aparece 30 de abril y el día en que entró la última persona. Entonces resulta que ellos no miden eso, sino que miden esta impresión y entonces van a decir que yo entré el 30 de abril y que la persona entró el 5 de mayo y yo hasta ese momento le di respuesta, cosa que no es así. Entonces, les pido el favor que a los foros ingresen aquí, añadir un nuevo tema de debate, ¿de acuerdo? El foro social, ¿qué van a escribir en el foro social? Su nombre, su actividad, qué están haciendo, qué expectativas tienen. Aquí ya están entonces lo propio, lo que ustedes tienen que hacer de las actividades de aprendizaje. En la guía de aprendizaje es muy importante. Ustedes la deben bajar. ¿Por qué razón? Porque es que como miramos en la primera parte, aquí en la guía es lo que les está diciendo qué tienen que realizar. Entonces, en primer lugar, la primera actividad de aprendizaje lo que nos dice es que ustedes tienen que identificar los principales instrumentos, o sea, tienen que identificar cuáles son los instrumentos que se deben aplicar para cada grupo de edad, ¿cierto? De acuerdo al curso de vida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un mapa conceptual. ¿Con qué? Con los momentos del curso de vida. Este mapa conceptual tiene que tener estos conceptos, ¿cierto? Entonces, les dice que es un mapa conceptual, que es una forma gráfica de organizar ideas. Cuando vamos allá a Sayuna, hay entonces dos documentos muy importantes. Uno que les está diciendo, digamos, cómo se hace un mapa mental, un mapa conceptual, y otro que les está diciendo yo que les voy a calificar, o sea, el instrumento que tiene que tener eso, ese mapa conceptual para que saquen buena nota. Entonces, su mapa conceptual tiene que tener esto, tiene que definir el concepto, entonces, elaborar de los momentos del curso de vida. Entonces, tiene que decir qué es un curso de vida, qué son los momentos del curso de vida y tienen ahí unos conceptos importantes que ustedes tienen que describir. Entonces, las transferencias, las transiciones, todo eso tienen que describirlo y decir. Tienen que decir cuáles son los objetivos principales, ¿cierto? De estos instrumentos. ¿Cuáles son los componentes? Y aquí, sobre todo, tienen que ingresar al componente formativo de las valoraciones integrales en salud y yo sé que pues es un documento supremamente extenso, pero ustedes tienen que tratar de resumirlo en mapas conceptuales para que tengan las ideas principales de eso. Tienen que hablar sobre los riesgos en salud, sobre las acciones que se hacen en salud pública para esos momentos de curso de vida. ¿De dónde sacan esas acciones de salud pública? De la ruta de atención integral de mantenimiento y promoción de la salud. Eso tiene ahí un anexo técnico. En ese anexo técnico da todas las actividades que deben realizar. Desde luego que no van a escribir todas las actividades en el mapa conceptual porque no le alcanzaría. Y nos dice que el mapa conceptual tiene que tener máximo 2 hojas. Entonces, van a agruparlas y van a escribir por lo menos las acciones
de salud pública más importantes. Las etapas clínicas, o sea, ¿cuáles son las etapas clínicas? ¿Cuáles son esos momentos de curso de vida y de dónde a dónde van? Entonces, la infancia, la juventud, la adultez. ¿Y cómo vigila eso? ¿Quién vigila eso? Entonces, organiza esos conceptos desde su punto de vista y esto le pone a ese mapa conceptual unos conectores que le permita cómo relacionar todos estos conceptos. Listo, dice analizar y revisar, ajustar y afinar los detalles que muestre de forma organizada. De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del mapa conceptual, se sugiere tener en cuenta las recomendaciones metodológicas de anexo mapa conceptual que están allá. Entonces, mire, máximo 2 páginas. Es un mapa conceptual bastante robusto, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a nuestros Ayuna para que ustedes vean entonces dónde está el mapa conceptual. Entonces, tenemos aquí en nuestras actividades de aprendizaje. Entonces tenemos aquí el mapa conceptual, le dan clic acá y aquí tenemos los 2 elementos. Aquí les está diciendo lo que tienen un documento que les dice qué es un mapa conceptual y cómo se hace y tienen unas herramientas digitales donde si ustedes miran pueden apoyarse en ellas para hacer su mapa conceptual. Si no quieren apoyarse, no es obligación que utilicen esta, lo pueden hacer como ustedes quieran. Si no quieren utilizar estas herramientas, no las utilizan, pero sí necesito que hagan estos puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa le vamos a medir? Aquí dice qué le voy a medir. Entonces, ¿qué voy a medirle al mapa? ¿Qué les voy a calificar? Que haya sido entregado puntualmente, que la herramienta utilizada sí corresponda a un mapa conceptual. O sea, que no me vayan a hacer un cuadro sinóptico, que no me vayan a hacer otra cosa, sino un mapa conceptual. Por eso está ahí qué es un mapa conceptual. Que ese mapa conceptual tenga un orden lógico y una claridad de conceptos. O sea, que yo vea que en ese mapa conceptual les ha quedado perfectamente claro de qué son los instrumentos de valoración, ¿cierto? De acuerdo a los cursos de vida, de qué son esos instrumentos, de cómo se aplican esos instrumentos para que se valore integralmente la salud de acuerdo a los cursos de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver también? Que usted reconoce el concepto de la aplicación de esos instrumentos, o sea, que usted sabe cómo se aplican, que usted sabe cuál es el concepto de aplicar esos instrumentos, en qué consiste aplicar esos instrumentos y a su vez también sabe cuáles son las características estructurales de esa aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, que eso esté de acuerdo con la normatividad vigente respecto a la aplicación de instrumentos, o sea, que esté de acuerdo también con la ruta de atención integral. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, o eso es lo que yo les voy a medir. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues entonces ustedes ingresan allá, aquí les cargué la guía de aprendizaje para que ustedes sepan y la tengan fácil de cómo tienen que hacer y qué son las preguntas que tienen que contestar. Entonces, fuera de este mapa conceptual, entonces, ustedes tienen que en esta actividad de aprendizaje hacer un foro de un caso clínico por momento de curso de vida. Entonces, aquí tenemos qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿qué les voy a medir en eso? Entonces, en ese caso clínico que ustedes tienen que presentar, que ya vamos a ver en la guía, ya se puso lento, ¿qué les voy a calificar yo? Entonces, que se haya descrito el caso clínico de acuerdo a lo que dice la guía. Entonces, que diga, ahorita vamos a mirar qué dice la guía, cumple con los diagnósticos diferenciales en los 3 casos clínicos, ¿cierto? Porque ustedes, de acuerdo a la guía, tienen que participar y comentar 3 casos clínicos de sus compañeros. Entonces, tiene que tener 3 casos clínicos diferentes, porque pues es muy raro que sus compañeros todos pongan el mismo diagnóstico en el caso clínico que pusieron. Entonces, ustedes tienen que hacer el análisis. Por favor, yo les agradezco, no me hagan el análisis de un solo caso,
escojan de una vez 3 casos y ahí me escriben, mire, estoy comentando el caso de que presentó Nayibe Morón, estoy colocando el caso que presentó Felipe Méndez y Rosa Méndez, ¿listo? Entonces, ellos en su primer caso, el diagnóstico fue hipertensión, el de Nayibe fue diabetes mellitus, el de tal fue hipercolesterolemia, ¿listo? Y entonces cumple con los diagnósticos diferenciales en los 3 casos clínicos, aplicando instrumentos para la valoración integral en salud por curso de vida, de acuerdo con los lineamientos e instrumentos establecidos por MinSalud. Entonces, ustedes allí van a comentar los casos de sus compañeros, van a aplicar los instrumentos para la valoración integral, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es un foro, ustedes pueden aplicar, indicar, por ejemplo, mire, en el caso del paciente de Nayibe, que es un paciente de 57 años, tal, ella nos está indicando que apliquemos el test de diabetes. No estoy de acuerdo porque el paciente no es un paciente diabético, ella en ningún momento lo está indicando. O estoy de acuerdo, es un paciente diabético, pero yo fuera de ese test le aplicaría este test, teniendo en cuenta las características del paciente y de acuerdo a la norma, tal. O sea, argumenta por qué razón considera usted que debe aplicar esos instrumentos, ¿cierto? O sea, entonces, recuerden, 3 casos, cada uno de sus compañeros diferentes. Van a analizar los diagnósticos de esos pacientes y de acuerdo a esos diagnósticos que le pusieron o que le colocaron sus compañeros, ustedes van a decir qué instrumentos de valoración le aplicarían a esos pacientes para disminuir los riesgos de que le dé esa enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa va a mirar? Dice, examina la composición estructural de la aplicación de instrumentos para la valoración integral. Entonces, mira si sí está, en la composición estructural de esa aplicación de esos instrumentos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa vamos a mirar acá? Si aplica la normatividad vigente respecto a la aplicación de instrumentos, o sea, si está de acuerdo a la norma, de acuerdo al componente formativo. Si aplica el seguimiento clínico y cuidados para la aplicación de esos instrumentos. O sea, que no solamente tiene que decir que aplica esos instrumentos y por qué aplica esos instrumentos, sino que tiene que hablar del seguimiento clínico y de qué cuidados para aplicar los instrumentos, dice, aplica el seguimiento clínico y cuidados para aplicación de instrumentos. Entonces, tiene que decir qué seguimiento clínico le haría a ese paciente y qué cuidados le haría, ¿cierto? Y tiene que reconocer los signos de alarma en la aplicación de esos instrumentos. O sea, ¿cuándo, en qué momento? Entonces, voy a aplicar el test de glicemia. Entonces, ¿en qué momento yo debo poner un signo de alarma? Si la glicemia me da de 100 a 125, si la tolerancia a la glucosa me da tanto, entonces en ese momento yo debo poner un signo de alarma. También tienen que escribírmelo ahí en ese caso clínico. Si entonces la actividad se presenta puntualmente, entonces, si hizo esto, si hizo ese caso, y lo entregó puntualmente, pues tiene 5%. Si participa en el foro en las fechas establecidas por el instructor. Recuerde que un foro es un debate, entonces por eso ustedes van a argumentar y van a mirar si lo que hizo su compañero, usted está de acuerdo con eso y no solamente es escribir, sí, estoy de acuerdo en que le haga un test, no, es usted argumentar todos esos puntos. O sea, sí estoy de acuerdo que le haga ese test porque es un paciente que padece tal cosa, que tiene tal edad, que tiene tales antecedentes, por lo tanto está en riesgo. Al aplicarle ese test nos va a dar un riesgo de tanto y entonces eso significa que cuando llegue a tal punto toca mandarlo inmediatamente al especialista. Fuera de eso, yo le aplicaría tales y tales test y de acuerdo a esos test que usted dice, o por lo menos un solo test más que digan, entonces tiene que argumentar
en qué momento sería crítico, en qué momento lo mandaría, para que se vea que yo tengo que ver que todo lo que les indiqué hoy sobre qué es el test, cuál es el punto de riesgo, el momento que usted implica, tengo que mandarlo al médico, ustedes salgan plenamente capacitados en eso, ¿de acuerdo? Entonces, no hay sino una persona que está en este momento acá, ahora le voy a hacer las preguntas a ellos, pero si ustedes no entienden algo de lo que les he dicho o de la forma como tienen que trabajar este caso, entonces pues ustedes lo hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes. Listo, me quedan 5 minutos. Entonces, aquí tenemos el componente formativo valoración integral. Entonces, ustedes van a ingresar, pueden ingresar ya sea por PDF o ya sea en el recurso web. Vamos a hacerlo en el recurso web porque lo veo un poco más fácil. Entonces, mire, aquí está pues la introducción, listo, pero aquí ustedes miren, este es el video que vimos. Aquí ustedes van a tener cuáles son los instrumentos para la valoración. Y aquí van a tener algo muy importante. Entonces tenemos estos elementos, aquí está el marco de la normatividad. Entonces, mire, aquí está la ruta. Entonces, todos estos documentos que usted va a hacer tienen que estar dentro de esa ruta, o sea, tienen que estar avalados por la norma. Allá también, entonces, acuérdense, la vez pasada vimos, hay unos instrumentos de tamizaje, porque hay unas claras directrices. Entonces, listo. ¿A quién se le aplican esos instrumentos? Hay unos instrumentos asociados a la valoración integral y son de aplicación obligatoria, que son ¿cuáles? Los que vimos hoy, mire, ahí están y vimos todas las escalas y todo lo que yo les dije hoy, el puntaje directo, el puntaje típico, la clasificación por dimensión, está el video, ¿cierto? Aquí vemos entonces el instrumento, otro instrumento de valoración, ¿listo? Aquí está cada uno de los instrumentos que vimos el día de hoy. ¿Cuál es la interpretación? Está exactamente de las diapositivas que yo también se las voy a mandar. Entonces, por eso, ustedes, sabiendo eso, en el caso de tres de sus compañeros, ustedes van a decir, listo, yo aplico por esta y esta razón. Estoy de acuerdo en que mi compañera haya aplicado este test y considero que debe hacer esto y esto. Yo daría tales cuidados. Yo haría esta situación. O sea, su argumento. O sea, no solamente es decir, sí, está muy bien, aplicó muy bien. No. ¿Qué le va a hacer ese paciente? Mire, cada uno dice qué tiene que hacer el paciente si resulta positivo para un test de eso. Nos quedaron faltando el mini mental, ¿cierto? Ese lo vamos a revisar la próxima vez, y el APGAR familiar. Pero ustedes aquí lo tienen, luego ustedes lo pueden leer, ¿cierto? Hay otros que son complementarios, ¿cierto? Que ustedes también pueden decir, aplico un complementario, como son los test que nos están indicando aquí. ¿Listo? Entonces, fuera de eso, aquí ustedes van a ver la aplicación e interpretación de esos documentos. Entonces, aquí tenemos cómo aprendemos, aquí está cómo se educa a las familias y cómo se educa a los grupos. Y aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que contarme en esos 3 casos que ustedes van a tomar de cada uno de sus compañeros. Entonces, tema clave. Entonces, aquí nos está diciendo, para los recién nacidos, ¿quiénes son los recién nacidos? ¿Qué instrumentos, insumos y dispositivos tienen que tener? Entonces, ustedes esto tienen que mirarlo. Si el caso de que puso su compañera es un recién nacido, pues usted tiene que argumentar todo esto que tiene que aplicar. Entonces, si ella aplicó la escala abreviada de desarrollo y le dio X puntaje, pues ustedes tienen que explicar, mire, sí, estoy de acuerdo porque el puntaje dijo esto, porque el puntaje esto, yo le haría esto, ¿cierto? Mire, de acuerdo a lo que está aquí. Mire entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tiene que aplicar al recién nacido? Mire, escala abreviada de desarrollo, tablas y gráficas, cuestionario VALE, APGAR familiar.
la aplicación de los demás instrumentos relacionados en el procedimiento como complemento de valoración integral de las niñas y niños. Entonces ustedes, en el caso de su compañero, si es un recién nacido, pues me tienen que escribir todo esto, ¿cierto? Pero resulta que si es un infante, así es un infante, entonces tenemos que son diferentes las situaciones, aplica unos instrumentos diferentes o pueden ser los mismos, pero mira, tiene instrumentos diferentes para aplicar. Pero si es un adolescente o un joven, entonces aplica, tiene unos conceptos diferentes y aplica unos instrumentos diferentes. Aquí están, ¿cierto? Si es adulto, entonces aplica otros instrumentos. Entonces allá donde ustedes dicen, si es vejez, aplica. Entonces, ustedes tienen que leerse esto y de acuerdo al caso que exponga a sus compañeros, pues así entonces ustedes tienen que contestar. No sé si Juliet todavía está conmigo, si tiene alguna pregunta o si le quedó completamente claro qué tiene que hacer hasta este momento. Juliet, ¿tienes alguna pregunta? Sí, me quedó claro. Le quedó claro. Espero que a sus compañeros también le haya quedado claro. Si no les quedó claro, por favor comuníquense conmigo o a través del chat que tenemos o a través del foro de dudas e inquietudes o a través de la atención sincrónica. Yo entro a las atenciones sincrónicas y nadie ingresa a la atención sincrónica. Yo entiendo que por sus trabajos es un poquito difícil, pero ¿cuándo es la atención sincrónica de ustedes? Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Yo estoy conectada ahí donde dice atención sincrónica y ustedes pueden preguntarme lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Juliet. Nuevamente le pido disculpas a los demás aprendices que querían entrar a la sesión y no pudieron hacerlo por la dificultad que presenta la plataforma, pero la próxima la voy a hacer por Teams para que no tengamos ese inconveniente, a no ser que ya de sábado me indiquen que ahora sí quedó completamente arreglado el problema. ¿Listo? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que esto les sirva para saber qué es lo que tienen que hacer. Ya para el tercer caso, como les digo, en nuestra próxima sesión, entonces vamos a ver, por un lado, la próxima sesión, entonces la tenemos para el día 27 de mayo, y va a hablar sobre el plan de cuidado Serviré, pero vamos a ver estos dos últimos instrumentos que no nos faltaron, el ABGA familiar, que es muy importante, pero necesito que lean los componentes formativos y que en el mapa mental hagan de verdad un resumen muy consolidado sobre la parte de la valoración, sobre la parte de las actividades, etcétera, y que en el caso que ustedes hagan, en la guía de aprendizaje, entonces está el caso que ustedes van a presentar. Entonces, ese caso clínico tiene que tener esto, o sea, la edad, antecedentes familiares, de qué zona territorial viene, los momentos significativos o sucesos vitales que tiene ese paciente, la explicación de los síntomas, la exploración física y las pruebas diagnósticas empleadas. Entonces, ahí nos está diciendo que participe en el foro presentando el caso, que posteriormente debe leer y analizar los casos clínicos por momento de curso de vida planteados por sus compañeros. ¿Cuántos? 3 casos. Entonces, responder 3 intervenciones planteadas por su compañero que sea de su interés y en cada uno debe argumentar cuál es el momento del curso de vida en el que está ese paciente, ¿cierto? ¿Qué acciones se deben ejecutar? Los cuidados y la evaluación de esa situación, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta el respeto, la coherencia y siendo argumentativos. ¿Listo? Entonces, eso es pues lo que deben hacer para nuestra segunda sesión. ¿Listo? Entonces, ya posteriormente, entonces aplicaremos, tendremos ya el caso de Juanita que explicaremos en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias nuevamente a Juliet y a quienes pues trataron de ingresar, pero no se pudo. Muchas gracias, Juliet. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego.